Ahora que hablaba el hermano acerca del testimonio del pastor africano, creo que a todos nos ha impactado. Y si alguno no lo ha visto, yo le invito para que lo pueda ver. Nos ha impactado, nos ha sorprendido ver lo que definitivamente, mis hermanos, el Evangelio logra hacer. Muy bien, ahí, muy bien. Ver lo que el Evangelio puede hacer a través de aquellas personas que con fe deciden acercarse al Señor. Hemos estado en una serie a los Corintios, en la congregación donde el Señor nos permite pastorear en Heredia, y es definitivamente maravilloso cómo el Evangelio transforma sociedades, cómo el Evangelio rompe estructuras, rompe filosofías. Mis hermanos, y yo le invito para que usted pueda meditar en la carta a los Corintios. Era una iglesia bien problemática, y cómo el apóstol Pablo muestra su corazón pastoral y cómo él es clarito desde el inicio. Yo no vengo con palabras ni filosofías, sacando un poco, parafraseando un poco el texto que Pablo menciona. Dice: yo vengo a ustedes con el Evangelio, vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. Aunque ellos querían filosofías diferentes, ellos querían escuchar algo nuevo, pero Pablo tenía claro que solamente el poder del Evangelio podía transformar y revertir la situación de aquella iglesia. Y saben, mis hermanos, no es la excepción para nuestros días, no es la excepción para nuestros días. Y yo quisiera en esta mañana dar inicio con una oración. Me alegra ver algunos jovencitos por acá, y creo que el tema que hoy quiero compartir va a ser de mucha edificación para todos, pero me alegra ver jóvenes porque es bueno que tengan esas bases desde temprana edad. Amado Señor, damos gracias por tu provisión. Tú, Señor, definitivamente eres fiel, eres bueno. Y quiero, Señor, en esta hora presentar delante de ti este sermón, Dios. Gracias. Usa al predicador, que sea, Señor, fiel a tu palabra, y que cada uno, Señor, de mis hermanos quienes están escuchando, pueda tu Santo Espíritu, Señor, traer a sus vidas revelación, confrontación si es necesaria, pero claridad con el mensaje, claridad de lo que tú quieres y lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en sus vidas. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes es: ¿qué es el Evangelio? Si usted escucha a los pastores de la misión, todos han escuchado al pastor Elías, al pastor Pedro, ¿sí lo han escuchado? Al pastor José King, al pastor Samuel, al pastor Marvin, al pastor Víctor, a este servidor. Y si sale de las fronteras y escucha a algún pastor de la misión, usted va a escuchar que mencionamos mucho el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? En una oportunidad, una hermana de la congregación me dijo: pastor, es que usted menciona mucho el Evangelio, pero ¿qué es? O sea, que yo entiendo que es la Biblia, me decía ella. Y eso, mis hermanos, me ha llevado a traer este tema: ¿qué es el Evangelio? En abril 12 del año 1861, en los Estados Unidos, estalla una guerra civil. Resulta que los estados del sur entran en combate con los estados del norte, y ellos querían dividirse. Ahora, ellos empiezan a dividirse en 1861, o inicia la guerra en ese 1861, y finaliza esta guerra en 1865, un 9 de abril. 4 años duró la guerra entre ellos, hasta que los estados del sur se dan por vencidos. Y aquí debemos preguntarnos: ¿cuáles armas se utilizan hoy en día? Bueno, y podemos pensar en el tipo de armas que se utilizan, pero más la pregunta va: ¿qué tipo de armas utilizarían en aquel momento? Si yo les digo que una de las armas que utilizaron los estados del norte fue dinero falso, eso suena raro, ¿verdad? Pero saben, mis hermanos, el dinero falso fue un arma que los estados del norte utilizaron para poder vencer a los del sur. Y tal vez usted todavía está con la inquietud: ¿cómo el dinero falso? Piense usted por un momento que el dinero que usted maneja en su billetera, en su cartera, usted no está seguro si es real. Y si alguien le tiene que dar un dinero, usted va a entrar en total desconfianza: ¿será o no será real? Y esto va a empezar a traer confusión a la vida de las personas.
Entonces, trae confusión con respecto a la moneda que estoy recibiendo. Esta fue el arma que utilizaron ellos: confundir a los habitantes del sur con respecto a su moneda. Parece insignificante, pero esto trajo abajo la valentía y el querer seguir con la guerra de los del sur. Ahora bien, esa confusión aceleró a la derrota. Pero mis hermanos, hoy no lo vemos quizá como un arma, pero yo quiero hoy, a la luz de la palabra, que podamos pensar nosotros en que esto es exactamente lo que Satanás ha estado haciendo a lo largo del tiempo. Ha presentado un evangelio falso, o muchos evangelios falsos, de tal manera que ha creado confusión en la humanidad, ha creado confusión en las personas, y el no tener claro cuál es el verdadero evangelio es lo que hace que muchas personas caminen de iglesia en iglesia y se frustren de pastor en pastor, porque el evangelio falso hace que las personas pongan la mirada en el hombre. El evangelio de Cristo los hace poner la mirada en Cristo. Y de así, mis hermanos, podemos ir describiendo características de cómo un evangelio falso hace que las personas caminen con una fe falsa, con una fe que en cualquier momento va a verse derribada. El evangelio de la prosperidad es uno de los que yo más critico y ataco, porque es uno de los que más daño han hecho a las personas. Familias enteras han salido de congregaciones lastimadas, heridas, precisamente por un tema de dinero, para mencionar uno de los muchos que quizás se puedan estar dando. Ahora bien, ¿cuántos hemos escuchado a hombres dando profecías respecto al fin del mundo? Y han dicho, bueno, el fin del mundo va a ser en octubre de 1999. Y muchas personas se asustaron, muchas personas creyeron, pero ustedes saben que llegó esa fecha y no pasó absolutamente nada. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces, esas personas se han encargado de pisotear el verdadero evangelio. Se encargan de pisotear el verdadero evangelio hombres que quizá con conocimiento bíblico, hombres que tienen muchos seguidores, por sus falsas enseñanzas, por desconocer el verdadero evangelio, han hecho que muchas personas se vayan, como dice la escritura, si un ciego guía a otro ciego, dos irán algo. Ahora bien, hoy muchos predicadores dicen, venga y escuche el verdadero evangelio que te va a hacer tener una salud inquebrantable. Ven al verdadero evangelio que te va a dar lo que necesitas en esta vida de manera material. O ven a este evangelio para que puedas tener estabilidad emocional. Y ese es un mensaje que usted escuchará mucho en muchos lugares. Venga porque aquí usted va a encontrar la verdad. Hay un rótulo que gracias a Dios ya lo quitaron de un lugar allá en Heredia que decía, venga a nuestros cultos porque aquí se quitan los males. Así decía. Y era una iglesia que pasaba llena. Y era un lugar, hermanos, que pasaba lleno porque ese letrero garantizaba que allí se quitaban todos los males. Y hablaban en nombre del evangelio. Hablaban en nombre del evangelio. Ahora bien, ¿es cierto que el evangelio puede contribuir a que tengamos una salud estable? Sí. ¿Es cierto que el evangelio en alguna medida puede ayudarnos a que tengamos una vida económica buena? Y esto, mis hermanos, estoy diciendo no que venga con el evangelio, pero puede ocurrir esto, puede ocurrir que mi salud mejore, puede ocurrir que yo económicamente mejore, pero el evangelio nunca va a ser una terapia emocional. El evangelio nunca va a ser una dosis para que usted sea una mejor persona. Y esto es lo que ha confundido a muchas personas. En toda la escritura aparecen muchos resúmenes del evangelio. Y hay uno que a mí particularmente me ha sorprendido y me sigue impactando mucho. Y está en 1 Corintios. Y es donde quisiera que usted me pueda acompañar. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al 4. 1 Corintios 15, verso 1 al 4.
1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Les comento un poquito el contexto de los Corintios. Una iglesia que ha recibido el Evangelio, una iglesia que Dios le ha privilegiado con tener todos los dones. Sin embargo, una iglesia con mucha inmadurez. Tanto así que en el capítulo 3 Pablo les dice: tengo que hablarles a ustedes como a carnales y no como a espirituales, por el comportamiento que estaban llevando. En esta iglesia se levantaron falsos maestros que empezaron a enseñar aberraciones, falsos maestros que empezaron a distorsionar la verdad. Y justamente en estos versículos que vamos a leer es porque un grupo de personas decía: Cristo no resucitó, Cristo no resucitó. Entonces Pablo aquí en este capítulo 15 inicia diciendo el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si usted quiere encontrar un resumen del Evangelio, es este. Y ya vamos ahorita a desmenuzarlo, porque es este un resumen glorioso del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, no todos, pero quizá algunos lo relacionábamos, yo lo relacionaba mucho con Mateo, con Marcos, con Lucas y con Juan. ¿Por qué? Son los evangelios. Vaya el evangelio de Mateo, el de Lucas, entonces uno dice los evangelios. Pero mis hermanos, la palabra evangelio, primero que nada, no fue un invento cristiano, no fue una palabra que inventaron los cristianos. Evangelio es una palabra que se usaba en la época del apóstol Pablo y que se usaba en la época de nuestro Señor Jesucristo, y no necesariamente tenía que ver con algo religioso. Evangelio es una palabra compuesta. Evangelio, eu, que significa bueno o gozo, y angelum, anuncio. Son dos palabras. ¿Han escuchado lo que es la eutanasia? Esa palabra eu es como un gozo, va a partir de una manera gozosa, consciente. Por eso es esa primera palabra. Evangelio contiene esta palabra eu, que es bueno o gozoso, y angelum, que es anuncio. En otras palabras, lo podemos resumir como un anuncio bueno, una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia, pero no quiero, mis hermanos, que quede aquí esto. El Evangelio o esa buena noticia no se trata de un anuncio común y corriente. No se trata de anunciar: hoy le toca al pastor Rafael venir. No es un anuncio de esos. Es un anuncio que va a marcar la vida de la persona. Es un anuncio que cuando yo lo escucho, transforma mi vida. ¿Cuántas de aquí son madres? Veo varias madres por acá. Padres también. Piense por un momento en el momento en que usted se dio cuenta que iba a ser mamá, o que usted iba a ser papá, o que usted iba a ser tío. En ese momento en que usted se da cuenta del rol que va a asumir, solamente saber: voy a ser mamá, voy a ser papá, ya es una noticia que va a cambiar mi forma de vivir. Eso le pasa a las mujeres y le pasa a hombres, a padres responsables. Saber que ahora esta noticia que acabo de escuchar va a marcar mi vida. Entonces, el evangelio o la palabra evangelio es una muy buena noticia, pero una noticia que va a impactar. Y voy a contarles algo de la historia. En la historia se dice, 490 años antes de Cristo, Grecia derrota al ejército persa en una batalla que se llamó Maratón. Así se llamó la batalla. La batalla Maratón consistió en una lucha entre Grecia y Persia. Resulta que el general Milcíades, él decide enviar a un soldado que era muy rápido, muy pero muy rápido, para que vaya
a dar una noticia. Ese soldado se llamó Filípedes. Usted lo puede encontrar en algún momento allí en Google. Filípedes entonces era un soldado muy rápido. El general le dice, vaya usted y dé esta noticia a los atenienses. Entonces Filípedes corre 42 kilómetros entre los campos de Maratón y la ciudad de Atenas. Y quizá aquí se va a recordar usted esta historia, de esta leyenda, que dice la historia o dice la leyenda que Filípedes corrió 42 kilómetros a tal velocidad que cuando llegó a Atenas apenas le alcanzó para decir, hemos vencido, y murió. Y ahí murió Filípedes. Eso dice la historia. Hemos vencido. Por eso es que la palabra maratón o la famosa maratón que se realiza es en honor a este momento en donde Filípedes corrió. Y la maratón es de 42 kilómetros, en realidad 195 metros, 42 kilómetros por 195 metros. Estos metros se le añaden porque era el palco de la reina, entonces 42 kilómetros más el palco donde estaba la reina, 195 que se le añaden, pero es en honor a este acto de Filípedes. Ahora yo quiero que ustedes imaginen esto. ¿Cómo pudo haber impactado a los atenienses escuchar esta noticia? Ellos estaban angustiados, saber que estaban siendo atacados, imaginar que en cualquier momento iban a llegar a destruir sus hogares, a llevar a sus hijos, a sus mujeres. Mis hermanos, esto era un tormento, esto era una angustia para ellos. Pero cuando este hombre Filípedes entra y les dice, hemos vencido, ¿cómo pudo haber transformado la vida de los atenienses de la angustia a la alegría? ¿Por qué? Porque escucharon una noticia que marcó sus vidas. Eso es la palabra evangelio, una muy buena noticia. Y aquí, de entrada, entonces nos muestra la diferencia o enorme diferencia que hay entre el cristianismo y las religiones o las filosofías que existen. Las filosofías alejadas de Cristo no van a ver a Cristo nunca, nunca lo van a ver, mis hermanos, como el Salvador, nunca lo van a ver como el Salvador. Religiones que no tienen a Cristo como el centro de sus creencias, nunca lo van a ver como el Salvador que es nuestro Señor. Verán a un Dios que ayuda, a un Dios buena gente, pero nunca como su Salvador. Entonces, si vemos nosotros, el cristianismo no tiene que ver con ese hombre que es bueno y que ayuda. El cristianismo tiene que ver con un anuncio, con un gran anuncio, que lo que proclama es la victoria que ya alguien realizó en favor de pecadores y que esa victoria la logró en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Una noticia que marcó las vidas de pecadores que estaban condenados al fuego eterno. Pero esta noticia proclamada es, Cristo ya venció. Cristo en la cruz cargó tus pecados. Esa buena noticia, ¿qué debería ser para una persona que es consciente de lo que está escuchando? Traería alegría. Hay un cambio ahora en la vida de esta persona. Veamos nuevamente nuestro texto, 1 Corintios 15. Y quiero que pongamos la lupa al versículo 3 y 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, noten aquí tres cosas. Lo primero que dice es, Cristo murió por nuestros pecados. Luego dice que Él fue sepultado. Y al final dice que Él resucitó al tercer día. ¿Ven por qué es el resumen del Evangelio? Cristo muere por nuestros pecados, Cristo es sepultado y Cristo resucita al tercer día. Ahora bien, esos versículos que usted acaba de leer y que los tiene ahí todavía y los está observando, si algo de lo que está allí se puede comprobar que no es cierto, mis hermanos, el Evangelio acabaría.
yo estaría perdiendo mi tiempo si algo de lo que acabamos de leer en esos dos versículos se comprueba que no fue cierto. Si alguien logra comprobar, si alguien logra decir, Cristo no murió por nuestros pecados, solo eso, no podría haber un predicador sosteniendo algo que no se puede sostener. Si Cristo no fue sepultado, si Cristo no resucitó, hermanos, vana sería nuestra fe. El apóstol Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima si Cristo no ha resucitado. Sin embargo, amados hermanos, nosotros sabemos que Cristo resucitó. Amén. Ahora, algunos piensan que lo importante de una religión es la forma de cómo nos ayuda a ser mejores personas. Eso es lo que muchas personas creen. Ah, es cristiano porque vea cómo cambió. Véalo, ya no dice malas palabras. Véalo, ya no tiene aquellas actitudes que tenía antes. Ciertamente el evangelio va a ayudar para que aquella persona tenga otra conducta. Pero el evangelio no es eso, mis hermanos. El evangelio no es, ahora es buena persona. El evangelio es que aquella persona entendió que su condena fue quitada. Y el hecho de entender que esa condena fue quitada me va a hacer vivir una muy buena persona, ser una buena persona. Me va a ayudar a querer parecerme a Cristo. Alguien puede decir, es que yo desde que voy a la iglesia me siento tan bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que alguien que participa del yoga va a decir lo mismo. Va a decir, es que vieras qué bien me siento después de una sesión de yoga, después de una terapia. Ay, usted no sabe lo bien que se siente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven el punto? El evangelio es más que sentirse bien. El evangelio tiene que ver con algo que alguien hizo en favor nuestro. Mis hermanos, el evangelio nos va a ayudar a nosotros a comprender internamente de qué fuimos nosotros librados. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidados. Si Cristo no es real, si esos eventos no son reales, estaríamos nosotros engañados. Ahorita que les hablé de este personaje, Filipides, piensen por un momento que él llega a Atenas corriendo y él les dice, atenienses, no sé si vamos a ganar o vamos a perder, pero les pido que se esfuercen para ser muy buenas personas. ¿En qué cambiaría eso a los ciudadanos? En nada. ¿Por qué? Porque su angustia seguiría presente. Están por acecharnos, están por golpear nuestra ciudad. Eso se mantendría allí. Aunque alguien les diga, traten de ser mejores personas, procuren en su yo interior verse como mejores. De nada serviría. ¿Ven cómo el anuncio implica, cómo el anuncio va a repercutir en el accionar de la persona? No es lo mismo que se le diga, traten de ser mejores personas, aunque la guerra la pueden perder. Es muy diferente a que le digan, hemos vencido la guerra, porque les están diciendo, ya nadie va a venir a quitarle sus casas, ya nadie va a venir a pelear contra ustedes. El evangelio lo que nos anuncia no es, vas a ser buena persona, vas a tener la casa de tus sueños, el carro de tus sueños. Ese no es evangelio, mis hermanos. Ese no es el evangelio que Cristo vino a predicar. El evangelio que Cristo vino a predicar es, estabas muerto en delitos y pecados, tu destino era el infierno de fuego, pero yo he pagado esa deuda, yo he ocupado tu lugar. Y eso cambia definitivamente la vida de cualquier persona. Dice 1 Corintios 15, nuevamente. Primera Corintios 15, versículo 13 y 14. Primera Corintios 15, versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe o vuestra fe. Ven cómo habían falsos maestros y Pablo lo que hace es traer el evangelio para demostrarles
que Cristo vino a cargar pecados, que Cristo vino a morir y Cristo resucitó. Ahora bien, estos hechos históricos giran en torno a algo, mis hermanos, a algo que muy pocos predican hoy y que yo doy gracias al Señor por la misión que nos ha instruido en este tema. Muchas personas no predican del pecado, muchas personas lo ven de una manera superficial, pero el Evangelio lo que nos hace es recordar que ese pecado que acecha a todos nosotros ya fue vencido en la cruz y que tenemos el poder para vencer al mismo pecado. Dice versículo 3, 1 Corintios 15, verso 3. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si el problema de la humanidad hubiese sido un problema económico, Dios hubiese enviado a un economista. Si el problema de la humanidad hubiese sido la salud, Dios hubiese enviado a un doctor. Pero el problema de la humanidad era el pecado, es el pecado. Y por eso tuvo que enviar a Cristo. Por eso es que tuvo que enviar a Cristo como Salvador, como libertador de los pecados. Por eso es que la buena noticia que el Evangelio anuncia no puede ser recibida con gozo cuando una persona no conoce la realidad de su alma. Por eso es, mis hermanos, que muchos rechazan el mensaje del Evangelio, porque no lo ven como una muy buena noticia. ¿Por qué no lo ven como una muy buena noticia? Porque se ven justos en su propia justicia. Porque se ven que ellos ya han cumplido delante de Dios. Por eso es que muchas personas no prestan atención al Evangelio, no lo ven como una buena noticia. Pero la única forma en que esta buena noticia pueda ser recibida y que pueda impactar nuestras vidas es cuando somos conscientes de una mala noticia que ya existe en nuestra contra. ¿Sí se entiende? Venimos con una muy mala noticia y es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos percatamos de esto, ahora sí, el Evangelio va a llegar a nuestras almas como una muy buena noticia. ¿Por qué como una muy buena noticia? Porque va a marcar nuestras vidas de allí en adelante. Voy a preguntar algo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos en las noticias que la justicia es burlada? Cuando vemos que alguna persona llegó a delinquir y quizá por sus influencias logró convencer al juez, logró pasarle dinero y entonces esta persona queda libre. Eso irrita, ¿verdad? Nos incomoda, nos molesta. Y eso sucede siempre. Entonces nos sentimos mal. Ahora, Dios es un Dios juez justo. Él es juez justo, mis hermanos, y Él cumple la ley como tiene que cumplirla. La Biblia enseña que todos llegará el momento en donde compareceremos ante el tribunal de Dios. Esa es una verdad. Por eso la justicia de Dios no puede ser burlada. No podemos burlarnos nosotros de la justicia de Dios. Cristo se hizo hombre. Cristo vino a salvar a pecadores que no podían presentarse justos nunca. Pecadores que nacieron en pecado y que nunca iban a poder ser presentados justos delante de Dios en sus propios esfuerzos, aunque oraran, aunque ayunaran, aunque ofrendaran. Esa justicia humana, ese esfuerzo humano nunca iba a alcanzarles para ser presentados justos delante de Dios. Por eso es que Cristo, desde su trono, desciende para vivir la vida perfecta, buena, agradable, que ni usted ni yo podíamos vivir, para luego venir al Padre y decir: yo viví la vida de Joshua, yo viví la vida. Y empieza el Señor a enumerar a aquellos que por fe han creído. Eso es evangelio. Cristo viniendo a pagar una deuda con su vida, muriendo y resucitando para poder presentarse delante del Padre. Mis hermanos, esto es
impactante que alguien haya tomado el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados y no solamente eso, sino que al mismo tiempo que perdonó los pecados, nos otorga de pura gracia algo que Él merecía. Eso es lo que hace el Señor, nos da de pura gracia lo que Él merecía y lo que nosotros merecíamos lo recibe Él. Qué glorioso intercambio, definitivamente eso es un glorioso intercambio. Amén. Dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Ahora, no quiere decir que intelectualmente Cristo no conociera qué era el pecado. Él sabía cuál era el pecado. Él entendía cuál era el pecado. Pero lo que dice, mis hermanos, es que Él tomó el pecado. Él nunca practicó el pecado. Nunca lo practicó. Sin embargo, Él tomó el pecado nuestro. Él toma el pecado nuestro. El ser humano conoce y practica el pecado. El ser humano lo conoce, lo practica. Cristo lo conoció, pero no lo practicó. Sin embargo, Él se hizo pecado por nosotros. Por nosotros se hizo pecado. Esto es impresionante, esto es glorioso. ¿Recuerdan ustedes aquel momento en que Moisés tiene que interceder por el pueblo en el libro de Números y que las personas por blasfemar, las personas por quejarse en contra de Dios, Dios decide enviar serpientes y las serpientes mordían a la persona y esa persona moría? Entonces ellos le piden a Moisés que por favor hable con Dios para que esto no pase más. Entonces el Señor dice, bueno, construye una serpiente y diles que todo aquel que cuando es mordido por la serpiente vuelva a ver a la serpiente y vivirá. Qué fácil, ¿verdad? Suena. Y Jesús utiliza esta misma escena para decirle a Nicodemo que así como la serpiente fue levantada, él tiene que ser levantado. Pero noten la ilustración de Jesús. La serpiente fue levantada. Yo tengo que ser levantado, dice Cristo. Y todo el que peque, ¿qué tiene que hacer? Ver a Cristo. ¿Pero qué iba a ver en Cristo? Veamos nuevamente el ejemplo del libro de Números. La serpiente es levantada. Una persona, normalmente, antes de que eso sucediera, era mordido y moría definitivamente. Pero ahora Dios les dice, si es mordido, solamente vean la serpiente. ¿Qué pasaba si alguien no quería verla? Moría. ¿Por qué? Porque decidió no hacer lo que Dios dijo. No creo, no veo la serpiente, muere. Pero el que veía la serpiente vivía. ¿Qué tenía que ver una serpiente? ¿Pero por qué fue mordido? Por una serpiente. Ahora bien, Cristo, mis hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, el justo, el Dios verdadero, está en una cruz del Calvario, cargando el pecado que mata al humano, el pecado que nos mataba a nosotros. Y Cristo dice, simplemente vuelve a ver a la cruz. ¿Y qué vemos nosotros? Nuestro pecado en Cristo. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Los que hemos creído fielmente a este mensaje del Evangelio, hemos visto nuestro pecado colgado en Cristo Jesús. Pecado que nos mataba, pero ahora lo vemos colgado en la cruz del Calvario. Cristo haciéndose pecado. Por nosotros lo hizo, en favor de nosotros, en beneficio de nosotros. Mis hermanos, Jesús mismo decidió ser tratado como mentiroso, como adúltero, como ladrón, como una escoria, como lo peor, como lo que este mundo lamentablemente es. Él decidió voluntariamente hacerlo por nosotros. Y número 3 dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alguien decía
usaba esta analogía y me parece muy apropiada. Cristo lo que hizo fue tomar nuestro expediente, tomar su expediente e invertirlo. Él tomó el expediente de cada uno de nosotros para poderlo invertir. Él fue a la cruz a morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Ese es el Evangelio. Por eso es que Pablo lo llama el Evangelio. Pablo no dice un Evangelio. No sé si notaron eso en el versículo 1 de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1. Podemos verlo nuevamente. Primera de Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No dice un evangelio, no es una noticia entre muchas noticias. Esta es la gran noticia, el evangelio es la gran noticia. El corazón del evangelio es esto: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Acompáñenme, si es tan amable, a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Pero, pastor, 1 Pedro 3, 18 fue la cita que mencioné hace un momento, sí. Alguien podría decir, pastor, ¿cómo podemos estar seguros de que esta noticia es verdad? Y saben, mis hermanos, es bueno que nos cuestionemos, es bueno que nosotros hagamos preguntas, porque la Biblia nos da las respuestas a nuestras preguntas. ¿Cómo puedo asegurar que esto es cierto? ¿Cómo podemos nosotros asegurarlo? ¿Cómo sabemos que esta buena noticia que se nos ha estado anunciando es verdadera? Dice 1 Corintios 15, ese es nuestro texto de hoy, versículo 3 y 4, dice así. Y si gusta me acompaña para que lo veamos juntos. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten esta prueba que Pablo está presentando. Pablo está diciendo, esto no es un invento mío, esto ha ocurrido conforme a las Escrituras. Mis hermanos, conforme a las Escrituras, esto es vital entenderlo, conforme a las Escrituras. Alguien podría decir, ¿por qué hay tantas religiones? Y yo quiero demostrarles en esta tarde cómo una persona puede fácilmente inventarse una religión. Si yo quiero inventar una religión, lo primero que tengo que hacer es escribir un libro que hable de mí. Y yo hago un libro que hable de mí y que diga cosas maravillosas de mí. Y yo lo hago y lo creo, lo escribo y le pongo inspirado por Dios. Eso ya hace que algunas personas quieran seguirme. Y eso es lo segundo que tengo que hacer, buscar seguidores y personas que me sigan. Con eso, mis hermanos, se crea una religión. Ahí se creó una religión. Eso de hecho fue lo que hizo Mahoma. Escribe el Corán, dice que fue revelado por Dios y él sabía cómo manejar los argumentos de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, él se enamoró de la esposa de su hijastro. Él se enamoró de la esposa de su hijastro.
Pero él, cuando ve este problema que tiene, dice, Dios me reveló, Dios me dijo, ¿ha escuchado esa expresión? Dios me ha revelado que la adopción es pecado. ¿Qué problema? Y yo adopté a este muchachito, pero eso es pecado delante de Dios. Entonces ya la adopción no aplica. Usted ya no es mi hijastro. Y toma la esposa de su hijastro. Vean qué peligroso. Pero no solamente allí queda. Este mismo hombre se enamoró de una niña de 6 años. Y dijo que Dios le dijo que esa era la esposa de ella. Mis hermanos, en nombre de Dios se hacen muchas barbaridades. Pero noten las pruebas de Pablo. Pablo está diciendo, Cristo resucitó conforme a ¿qué? A las Escrituras. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Cristo cargó el pecado conforme a las Escrituras. Mis hermanos, el cristianismo es muy diferente de cualquier religión, de cualquier filosofía que usted escuche. Dios me dijo, etc. Las Escrituras, el Evangelio verdadero es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque descansa en un libro llamado Biblia. Un libro que contiene 66 libros escritos a lo largo de 1600 años por más de 40 escritores. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted no encuentra una sola contradicción. 40 escritores, diferentes épocas, algunos de ellos nunca se vieron, pero todos hablan del mismo, de Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué mayor prueba? Por eso cuando alguien dice, yo creo que Dios no existe. Mis hermanos, hay suficientes pruebas. Más bien la pregunta es, demuéstreme usted que Dios no existe. Porque no tiene pruebas para demostrar que Dios no existe. Nosotros tenemos contundentes pruebas que Dios nos ha dejado para que estemos caminando seguros en el Evangelio verdadero. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 39. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Ven por qué Pablo ahora les dice a esos corintios, falsos maestros, Cristo conforme a las Escrituras resucitó? Cristo conforme a las Escrituras fue sepultado. Es conforme a las Escrituras. Nuestro Evangelio, nuestra fe, mis amados hermanos, radica en un libro inspirado por Dios. Hay un pasaje que encontramos en Lucas. En Lucas hay un relato, Lucas 24, en donde Jesús camina con 2 discípulos que ellos no se han percatado que él es Jesús. En Lucas 24 y verso 25 dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 24 y versículo 25. Lucas capítulo 24 y versículo 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es el mensaje, el Evangelio glorioso. Dios anunció de antemano por una razón, para que en el día del juicio nadie pueda decir, yo no sabía. No pueda poner excusas ante su incredulidad, porque Dios se ha encargado desde el primer libro hasta el último de hablarnos de Cristo, del Evangelio, para que podamos creer. Entonces, no solamente el testimonio, que es lo que Pablo está diciendo ahorita, conforme a las Escrituras, sino que Pablo ahora va a tomar otro recurso. Pablo dice en el versículo 4 de 1 Corintios 15, nuestro texto, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Pablo ahora les va a argumentar porque es que lo que él está diciendo es fiel y es verdadero. Aquí mismo en 1 Corintios 15, los versículos 5 al 9, Pablo empieza a mencionar por qué él resucitó, las pruebas del por qué Cristo resucita. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 9. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Vean que Pablo les está diciendo, si quieren ir a preguntarles, todavía están vivos muchos, que vieron a Cristo resucitado. Dice el versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es más, este último versículo que acaba de leer, ¿cuál explicación tiene que una persona que está firme en sus convicciones de perseguir a la iglesia? Porque él decía, son una secta y yo los voy a perseguir hasta acabarlos. Pablo disfrutaba perseguir a la iglesia porque él quería agradar a Dios. Qué irónico, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia, y él perseguía y perseguía a todos aquellos que se levantaban en nombre de Cristo. Pero llega un momento en donde el mismo Cristo resucitado le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y a partir de ese momento, de ese anuncio, el evangelio en carne y hueso apareciéndosele a Pablo, hizo que Pablo cambiara totalmente su vida. ¿Ven por qué el evangelio es glorioso? Porque es un anuncio, mis hermanos, que transforma nuestras vidas. No podemos seguir siendo los mismos, no volvemos a ser las mismas personas cuando entendemos el evangelio, cuando entendemos que la buena noticia llegó a nosotros. Es lo que Pablo experimenta. Por eso es que él mismo dice, yo no merezco ser llamado o soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Un hombre, mis hermanos, que sus credenciales eran de máximo nivel. Él reconoce que ahora no es nadie, porque ahora él quiere conocer más a Cristo, lo dice a los filipenses. Entonces, lo que hace veraz el evangelio no es hablar de una paz y una tranquilidad adquirida, porque como les dije anteriormente, esa paz, esa tranquilidad, los que practican yoga, los que practican terapias de diferentes maneras, van a experimentar paz y tranquilidad, mis hermanos. Lo que hace veraz el evangelio es comprender que la historia, los profetas, los que anunciaron de un hombre que iba a ser crucificado, ellos anunciaron, desde la antigüedad empezaron a anunciar que alguien iba a ser crucificado como un criminal para salvar a pecadores, para resucitar al tercer día y para proclamar desde la cruz, consumado es, la obra está hecha. Si esa tumba no hubiera estado vacía cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio, vayámonos al inicio de la iglesia. Cuando esos hombres empezaron a predicar, era el momento, mis hermanos, para que los que querían traerse el evangelio abajo lo hicieran. ¿Cómo tenían que hacer? Mostrar el cuerpo. Lo único que tenían que hacer era mostrar el cuerpo de Cristo, y el evangelio se venía al suelo. Pero no pudieron. Nunca apareció el cuerpo en esa tumba, porque esa tumba quedó vacía porque Cristo resucitó. Esa es la explicación. Cristo resucitó. Y desde ese momento se levantaron falsos maestros, enemigos del evangelio, para decir, los discípulos se lo robaron, los discípulos escondieron el cuerpo. ¿Quién sostendría una mentira al punto que está listo para ir a morir como Cristo? ¿Cómo vamos a sostener una mentira si sabemos que vamos a pagar con nuestra vida? Mis hermanos, los discípulos de Jesús, usted puede ver el tipo de muerte que llevaron. Solo alguien convencido de lo que vio y de lo que cree puede estar dispuesto a vivir o a morir de la forma en que ellos decidieron morir. Hemos visto que el evangelio
Es un anuncio glorioso de la obra de Jesús en favor de la humanidad. Pero hay algo más que yo quiero decirles en esta tarde, mis hermanos. Y es que se trata de un mensaje poderoso usado por Dios para la salvación de pecadores, el crecimiento y fortalecimiento de la fe de los justos. Voy a repetir esto. El Evangelio es tan poderoso que lleva salvación a pecadores, pero trae fortalecimiento y crecimiento a los justos. ¿Ven por qué es poderoso? Nuevamente, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, que fue con los que iniciamos en esta tarde. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Perseverancia. Pablo les recuerda a esos hermanos que fue por esa predicación del evangelio glorioso que ellos alcanzaron la salvación, pero también les dice que de esa manera también son partícipes de todos los beneficios del evangelio. Por eso es que el evangelio es necesario todos los días de nuestra vida. El evangelio no puede ser, como en algún momento se dijo, solamente para el inicio de una persona, después se le va a dar otro tipo de alimento. No, mi hermano, el evangelio es de la A la Z en la vida nuestra. Desde que nacemos de nuevo hasta que partimos de este mundo, el evangelio debe estar siempre en nuestra mente. Por eso Pablo en los Romanos capítulo 1 y versículo 16 les dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Lo que el hombre desprecia como tontería es el poder de Dios. Los que se resisten dicen: no, eso es una tontería. Bueno, dice el mismo Pablo al inicio de los Corintios, ese es el poder de Dios. Dice en el primer capítulo de 1 Corintios, versículo 22. Porque los judíos piden señales. 1 Corintios 1, verso 22 al 25. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis hermanos, el poder de Dios no radica en los milagros. Dios hace milagros, amén, pero ahí no radica el poder de Dios. El poder de Dios no radica en que yo tenga mucho dinero. El poder de Dios no radica en que yo tenga una excelente salud. El poder de Dios radica en el evangelio. Y el evangelio es el poder, el dunamis de Dios para traer salvación a personas que están muertas en delitos y en pecados. ¿Qué es lo que Dios pide entonces del ser humano? Fe. Eso es todo lo que Dios pide del ser humano. El ser humano quiere llegar al cielo con un camión que diga así, un rótulo gigantesco: por mi propio esfuerzo. El hombre lleva ese rótulo en ese camión y es lo que espera llegar a ser. Lo triste es que muchos van a llegar con ese rótulo al infierno, por mi propio esfuerzo. Y eso es lo que le duele a muchas personas del evangelio, porque el evangelio dice: no hay poder en ti, el poder está en mí. Amén. Oramos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, en donde en acción de gracias, Señor, nos presentamos, porque nos has privilegiado, Señor, sin merecerlo. Nos has otorgado el regalo más grande que todo ser humano pueda recibir, que es la salvación.
Gracias, bendito Señor, porque verdaderamente nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados. Algunos predicábamos otro evangelio confiando en que era tu palabra, pero por gracia y por misericordia nos revelaste, nos mostraste, Señor, nuestro destino final. Y de esa manera, Señor, nos hiciste entender que la mala noticia ya estaba desde nuestro nacimiento. Pero gloria te damos porque esa nueva o buena noticia, ese glorioso evangelio vino a marcar nuestras vidas para anunciarnos de un antes y un después. Porque nos viniste a recordar que hubo una persona llamada Jesucristo que vino a vivir la vida que nunca podíamos vivir. Y que no solamente vivió esa vida, sino que murió. Y no solamente vivió y murió, sino que también resucitó para vencer el pecado y para colocar su nombre sobre aquellos que íbamos a creer a este mensaje. Y para colocar el letrero que dice, justos ante mi Padre. Gracias te doy, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre, escuchar tu glorioso mensaje para animarnos, para que podamos seguir fortalecidos, creciendo, Señor, en tu palabra. Doy gracias por la iglesia San Ramón, porque sé, Señor, que está en tus manos y que tú, Señor, estás formando a cada uno de los miembros de este lugar. Gracias, Señor, por el ensanchamiento que traerás a ellos, porque es tu palabra, y tu palabra es la que trae el poder, Señor, de ensanchar, de levantar, y que sea tu nombre siempre glorificado. Es nuestro anhelo y nuestra oración. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos.